Damos gracias a Dios, hermanos, nuevamente por esta bendición tan hermosa, porque es una bendición hermosa, hermanos. Bendición que debemos de disfrutar intensamente cada uno de nosotros. Oigan, el poder ser partícipes o poder ser parte del pueblo glorioso del Señor. En verdad, el poder habitar en esa coinonía, en esa comunión que Dios nos pide, nos exige, nos demanda que habitemos, es algo maravilloso, hermanos. El poder saludarnos, el poder reír juntos, en verdad, hermanos, aunque sea una forma virtual, es algo maravilloso, hermanos. Y gloria a Dios, hermanos, por todas las bendiciones que ha derramado y seguirá derramando en la vida de cada uno de nosotros. Y damos gracias a Dios por ello, hermanos. Y hoy es el momento de meditar en los versículos 9 al 12 del capítulo número 3 de la carta de Santiago. Y dicen de la siguiente manera: con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Para que podamos entender un poco más, es necesario, hermanos, retroceder unos versículos para tomar precisamente el contexto y darle la interpretación correcta a nuestro texto. El versículo número 7 dice Santiago: porque toda naturaleza, entendamos toda especie, toda raza, dice, de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar, se doma, dice, se amansa, se domina, dice, y ha sido domada, ha sido amansada, ha sido dominada, ya entendamos, por la naturaleza o por la raza humana. Y eso, hermanos, es en verdad sorprendente, porque verdaderamente así lo es. Santiago ya nos ha hablado de ese animal fuerte, poderoso, ágil, como lo es el caballo, y es tan grande, tan poderoso, en verdad, hermanos, que puede lastimarnos, que puede inclusive matarnos. Pero este animal tan poderoso se doma o ha sido domado ya, ha sido amansado ya, tan solamente con un pequeño y diminuto freno que se pone precisamente en su boca. Y de esa manera, y así toda bestia, toda ave, toda serpiente, inclusive, hermanos, todos seres del mar, ha sido domado ya. Y dice que ha sido domado precisamente por la naturaleza humana, por la raza humana, por el hombre, por el ser humano, porque Dios le ha dado esta bendición, porque Dios le ha dado esta autoridad sobre toda su creación. Pero Santiago sigue diciendo, pero ningún hombre, oigan, por muy domador, por muy amansador, por muy encantador que sea, para dominar todas las bestias, todas las aves, todas las serpientes, todos los seres del mar, dice, ningún hombre, entendamos, incluyéndose él mismo. Dice, puede domar o puede controlar la lengua, dice, su lengua. Y notemos que dice ningún hombre.
Ningún hombre es capaz de domar, de controlar su lengua. Y describe Santiago precisamente lo que es la lengua. Santiago dice que la lengua es un mal que no puede ser refrenado. Oigan, ¿cuánto mal en verdad hace una lengua fuera de control, fuera de dominio? ¿Cuánto mal puede provocar? ¿Cuánto mal puede hacer? Una palabra mal dicha por una persona. ¿Cuánto puede dañar? Bastante, hermanos. Puede destruir, puede inclusive matar, puede hacer muchas cosas. Una lengua que no es refrenada, una lengua que no es detenida. Y dice que ningún hombre puede detener, puede dominar su lengua. ¿Por qué? Porque es un mal que no puede ser refrenado, dice. Porque esa lengua, dice, está llena, está repleta, dice, de veneno mortal, de veneno fatal. Y sin duda alguna, Santiago está describiendo a una serpiente venenosa en estos versículos. Una serpiente venenosa cuya lengua no descansa nunca jamás. Y basta, hermanos, con observar una serpiente, los que hemos tenido, perdón, la oportunidad de observar una serpiente y veremos cómo saca su lengua, cómo agita su lengua rápidamente de un lado a otro. Y es lo que está describiendo aquí Santiago. Una serpiente venenosa, oigan, que mueve su lengua y que nunca descansa. Y cuyos colmillos de la lengua, entendamos, están llenos de veneno letal o mortal. Y así dice, es la lengua del hombre. No descansa. Y está llena de veneno, dice, letal, mortal, que puede matar, que puede destruir, que puede dividir, que puede separar. Esa lengua puede hacer muchas cosas. Ahora Santiago, en los siguientes versículos, refleja la incoherencia o inconsistencia del cristiano al alabar, oigan, por un lado a Dios, pero por otro, maldecir a su prójimo. Y eso es una incoherencia, hermanos. Eso es una gran inconsistencia. Porque ¿cómo podemos, como creyentes, alabar, bendecir el nombre de Dios con nuestra lengua, pero por otro lado, con esa misma lengua que alaba y que bendice el nombre de Dios, también sale ese veneno letal que mata al hombre, que mata a mi prójimo, que lo maldice? Es una incoherencia. Es una inconsistencia. Y de esa incoherencia, de esa inconsistencia, va a estar hablando Santiago en estos versículos. Y dice, con ella, entendamos con la lengua, con nuestra lengua, bendecimos al Dios y Padre. Con ella, con la lengua bendecimos, con la lengua alabamos, con la lengua hablamos bien. ¿De quién? De Dios y Padre. Es con nuestra lengua, dice Santiago, con la que como creyentes bendecimos, alabamos y hablamos bien, dice, de nuestro Dios y Padre. Es con ella. Y qué hermoso, hermano, qué maravilloso que nosotros como hijos de Dios, como discípulos de Jesús,
como creyentes, en verdad, alabemos el nombre de nuestro Dios. En verdad, hablemos bien de ese Dios misericordioso, lleno de amor para con cada uno de nosotros. No hay nada más maravilloso, hermanos, que el creyente pueda hacer. Bendecir, alabar y hablar bien de nuestro Dios y Padre. De ese Dios que desde la eternidad nos eligió para que fuésemos salvos. De ese Dios lleno de amor que no escatimó ni la vida de su propio Hijo al enviarlo a tomar nuestro lugar en esa cruz del Calvario. ¿Cómo no hablar bien de Él? ¿Cómo no bendecir el nombre de nuestro Dios y Padre? ¿Cómo no alabarle con todo nuestro corazón? Allá el profeta Isaías nos habla, nos muestra, nos revela cómo el pueblo de Dios bendecía el nombre del Señor. Allá en el capítulo 63 de Isaías, versículo 16, dice: pero tú eres nuestro Padre. Si bien Abraham nos ignora e Israel no nos conoce, tú, oh Jehová, eres nuestro Padre, nuestro Redentor perpetuo es tu nombre. Qué hermoso, hermanos, reconocer con nuestra boca, con nuestros labios, con nuestra lengua. Qué hermoso es que nuestra lengua confiese, hermanos, proclame y declare esto. Qué hermoso es decirle al Señor: tú eres mi Padre, tú eres mi Dios. Oigan, y aunque el mundo entero nos ignore, aunque el mundo entero no nos conozca, oigan, tú, dice el profeta Isaías, tú, oh Jehová, eres nuestro Padre. ¿Y qué importa, hermanos, que el mundo nos ignore? ¿Qué importa que el mundo se burle y se ría de nosotros? Si Jehová, dice, es nuestro Padre. Y no nada más nuestro Padre, es nuestro Redentor perpetuamente. Y es su nombre, así es. De esa manera, hermanos, o cuando profesamos estas palabras, cuando reconocemos que Dios es nuestro Padre, nuestro Salvador, nuestro Redentor perpetuamente. Oigan, estamos alabando, estamos bendiciendo y estamos hablando bien de nuestro Dios y Padre. Y eso es lo que Dios espera de cada redimido. Oigan, eso es lo menos que podemos hacer delante de nuestro Dios. Hagámoslo, hermano. Alabemos el nombre de nuestro Dios. Hablemos bien de nuestro Dios delante del mundo entero. No importa que nos ignoren, no importa que digan no te conozco. Hermanos, asegúrate de alabar, de bendecir y de hablar bien de ese Dios tan maravilloso, tan amoroso, que es nuestro Padre. Ahora, no es agradable a Dios, hermanos, que con la lengua que tú le alabas a Él, la uses para pronunciar maldiciones sobre los hombres. Eso no es agradable delante de Dios. ¿Por qué razón? Porque el hombre es hecho a la imagen de Dios mismo. Y aquel que desprecia, aquel que maldice al hombre, lo hace a Dios mismo. Por eso no es agradable delante de Dios.
Por eso es que nosotros como creyentes, hermanos, debemos de bendecir a Dios, pero también debemos de bendecir al hombre, a nuestro prójimo. ¿Por qué razón? Porque ese prójimo, porque ese hombre, al igual que tú, fue hecho a la imagen de Dios mismo. Al igual que tú, es portador de esa imagen de Dios. Por eso debes de bendecirlo y nunca maldecirlo. Porque si tú lo maldices, si tú lo desprecias, no tan solamente se lo estás haciendo al hombre, se lo estás haciendo a Dios mismo. Y lo dice allá el apóstol Juan en su primera carta, capítulo 4, versículo 20. Dice, si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, dice, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Es una inconsistencia, es una incoherencia. Aquí también. Dice, y nosotros, ¿quiénes somos nosotros? Los discípulos de Jesús, los creyentes verdaderos del Señor. Dice, y nosotros tenemos este mandamiento de Él. El que ama a Dios, ame también a su hermano. Este mandamiento está sobre nosotros. Este mandamiento, hermanos, de Jesús mismo pesa o nos debe de pesar a cada uno de nosotros. Si tú eres un discípulo de Jesús, si tu fe está basada, fincada, sustentada en Cristo Jesús tan solamente, este mandamiento aplica en tu vida. Si tú dices amar a Dios, este mandamiento aplica a tu vida. El que ama a Dios, ame también a su hermano. Haciendo esto, hermanos, hay una congruencia. Somos coherentes. Porque si yo digo amar a Dios, por consiguiente, debo de amar al hombre, a mi prójimo. ¿Por qué? Porque ese hombre, porque ese prójimo es portador de la imagen de Dios. Porque Dios lo creó, al igual que a mí. Por ello yo debo de amarlo. Santiago dice, con ella, con la lengua, bendecimos a Dios y Padre, pero también con ella, dice, con la lengua, maldecimos, condenamos, hablamos mal de los hombres. Santiago, hermanos, habla de una práctica entre los mismos hermanos. Fíjense bien, porque recordemos que se está dirigiendo a los hermanos. Una práctica no ocasional, sino habitual. Es decir, esta práctica no era de repente o de alguna ocasión tan solamente, sino ya era habitual, era un hábito para ellos. Para ellos ya era algo normal y hasta cierto punto natural. Pronunciar maldiciones sobre otros hombres, dice Santiago. Era una práctica. Y notemos, dice, con ella maldecimos, dice. Con la lengua condenamos. Así como alabamos a Dios, también condenamos. Así como hablamos bien de Dios, hablamos mal de los hombres.
Y Santiago, hermanos, les exhorta. Santiago le dice, no, esto no es así. No es algo ocasional, es un hábito ya en ustedes. Allá el salmista en el Salmo 62, versículo 3, dice, ¿hasta cuándo maquinaréis contra un hombre? Tratando todos vosotros de aplastarle, dice, como pared desplomada y como cerca derribada, perdón. ¿Hasta cuándo? Dice el salmista. ¿Hasta cuándo vas a querer aplastar a tu prójimo? ¿Hasta cuándo vas a querer caerle encima para aplastarlo, para dañarlo, para pisotearlo como una pared que se ha desplomado o como una cerca que se ha derribado? ¿Hasta cuándo? Solamente consultan, piensan, dice, para arrojarle, para derribarle de su grandeza, de su posición. Dice, aman la mentira, con su boca bendicen, pero maldicen en su corazón. Notemos el reproche tan fuerte que hace el salmista. Primeramente le dicen, ¿hasta cuándo vas a estar esperando que caiga el hermano, el prójimo, para aplastarle? Luego le dice, ustedes aman la mentira. Y por si fuera poco, dice, con su boca bendicen, es decir, con sus labios, con su lengua, bendicen, dice. Hablan bien de las personas, hablan bien del prójimo, pero notemos, dice, pero maldicen en su corazón. Es decir, así como están alabando, bendiciendo o hablando bien del prójimo, por dentro al mismo tiempo, dice en su corazón, lo están maldiciendo. Oigan, ¿cuántas personas no hacen esto? ¿Cuántas personas te elogian, te dicen, te felicitan, te dicen, sigue adelante, síguete esforzando, pero al mismo tiempo por dentro te están maldiciendo? O como coloquialmente se dice, que de frente habla muy bien de ti, pero apenas y das la vuelta o la espalda y ya te están clavando un puñal. Con su boca, dice, bendicen. Con sus labios elogian, con sus labios hablan bien de las personas, del prójimo. Pero al mismo tiempo, dice, maldicen en su corazón está lleno de maldición para las personas. ¿Hasta cuándo? Dice. Y esto es la gran inconsistencia que Santiago está aquí exhortándoles, demandándoles. Esto no es así. Pablo allá en Romanos capítulo 12, versículo 14 dice, bendecid a los que os persiguen. Bendecid, dice, y no maldigáis. Como creyentes de Jesucristo, hermanos, como personas que hemos sido regeneradas, debemos de bendecir a todos, mayormente aquellos que te persiguen.
Mayormente aquellos que hablan mal de ti, aquellos que te señalan, aquellos que te insultan, aquellos que te desprecian, aquellos que desean un mal para tu persona. Dice Pablo, bendícele y no maldigáis, dice. Aunque ellos te maldigan, dice tú, no maldigáis. Y aunque nos insulten, hermanos, aunque nos agredan, dice, no maldigáis. Eso es ser congruente, hermanos. Con lo que digo o en lo que digo creer o en quien digo creer y con mis actos, con mis obras, con mi comportamiento, con mi forma de hablar, de expresarme. Que aunque me maldigan, aunque me griten, aunque me humillen, aunque me insulten, me podrán insultar como quieran insultarme. Me podrán agredir como quieran agredirme, pero yo estoy consciente de quién soy, a quién le sirvo y quién me defiende. Y por lo tanto, no debo de maldecir, sino de bendecir. La pregunta sería, ¿así lo estoy haciendo? No maldigo. Y recordemos que entre una de las traducciones de maldecir, pues es hablar mal de las personas, maldecir de alguien. Realmente, aunque me insulten, aunque me agredan, aunque se burlen de mí, no maldigo, sino bendigo. Porque de esa manera está dando evidencia de que realmente eres un hijo de Dios. De esa manera das evidencia de que verdaderamente ha sido regenerado tu corazón. Por eso, Pablo dice, bendice a aquel que te maldice, bendice a aquel que te persigue, el que te insulta, el que te agrede, aquel que te lastima o te ha lastimado, bendícelo. Y nunca lo maldigas, sino bendícelo. Porque cada uno de nosotros, hermanos, hemos sido llamados ¿para qué? Para bendecir y no maldecir. Porque de esa manera eres congruente. Porque de esa manera tú das evidencia de que realmente quien vive, oigan, habita, gobierna y reina en tu corazón, se llama Cristo Jesús. Él gobierna tu corazón verdaderamente. O a las primeras maldiciones te exaltas, revientas, explotas y contestas. ¿Cómo estoy respondiendo? Con la lengua bendecimos a Dios y Padre, pero con ella también maldecimos a los hombres, que están hechos, dice, a la semejanza de Dios. Santiago nos recuerda, o les recuerda a todos los lectores, el relato de la creación. Y es necesario ir al principio de todo. Es necesario ir al inicio. Allá en Génesis capítulo 1, versículo 26 dice, entonces dijo Dios, dice, hagamos al hombre a nuestra imagen. ¿Cómo va a ser el hombre hecho? Dice, a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. De esa manera, hermanos, el hombre fue hecho a imagen de Dios.
conforme a su semejanza. Dice, y señoréase, es decir, sea señor de los peces del mar, de las aves de los cielos, de las bestias en toda la tierra, y de todo animal que se arrastra sobre la tierra. El hombre que porta la imagen y semejanza de Dios, sea señor, dice, sobre la creación. No para que se enseñoree, sino para que la cuide, para que vele por la creación. Versículo 27. Y creó Dios al hombre, dice, a su imagen. Así lo creó, así nos creó, así fuimos creados, a imagen de Dios. Lo creó, dice. Y notemos algo importante. Varón, dice, y hembra los creó. Dios creó un hombre, bien hombre, y una mujer, bien mujer. Y ambos, tanto hombre como mujer, entendamos, somos portadores de la imagen y semejanza de Dios. Ambos, porque así fuimos creados, porque así fuimos hechos, a semejanza de Dios, dice Santiago. Así fuiste creado, como un hombre que porta la imagen de Dios, como una mujer que portas la imagen de Dios. De esa manera fuiste creado, fui creado. El hombre, hermanos, a diferencia de toda la creación, tiene una relación especial para con Dios. Y recordemos la relación que tenía aquel primer hombre, aquella primera mujer, en ese huerto. Hoy en día, nosotros, como creyentes, como discípulos de Jesús, como hijos de Dios, tenemos una relación especial para con Dios. Esa relación, hermanos, se manifiesta cuando nosotros oramos, cuando nosotros leemos, cuando estudiamos. Pero también se manifiesta cuando nosotros bendecimos, alabamos a nuestro Dios y Padre. Por eso es que nosotros debemos de bendecir al hombre, porque el hombre porta la imagen de Dios. Si maldecimos, oigan, de una forma indirecta estás maldiciendo a Dios mismo. Si maldecimos a los hombres, actuamos también en contra de los mandamientos que Jesús mismo nos dejó o instituyó. Por eso debemos de bendecir. Porque cuando tú bendices a tu prójimo, cuando tú bendices al hombre como portador de la imagen de Dios, oigan, cumples con el mandamiento que Jesús mismo instituyó. Allá Jesús hablando en el Evangelio según San Lucas, capítulo 6, versículo 27. En adelante dice, pero a vosotros los que oís os digo. Recordemos que Jesús está dirigiendo a quién? A sus discípulos.
a sus discípulos que escuchaban. Ustedes que escuchan, dice, a ustedes les digo, hoy nosotros escuchamos. Jesús nos está diciendo a nosotros. ¿Y qué es lo que nos dice? Dice, amad a vuestros enemigos. Haced bien a los que os aborrecen. Notemos eso, hermano. Y es un mandamiento, hermano, que viene ¿de quién? De Jesús mismo. Es un mandamiento que está dirigido ¿a quién? A todo el mundo. No, a sus verdaderos discípulos. Y si tú eres discípulo de Jesús, si tú dices tener fe y confianza en Jesús, si tú dices amar a Dios, oigan, te debes de caracterizar por ser una persona que obedece los mandamientos de Jesús. Porque muchos pueden decir que aman a Dios. Muchos pueden decir que son discípulos de Jesús. Muchos pueden decir que confían y creen en Jesús. Muchos pueden hacerlo. Pero la evidencia, hermanos, de que realmente confiamos, creemos, amamos a Jesús, es cuando tú le obedeces sus palabras, sus mandamientos. Porque no cualquiera le obedece, solamente su discípulo. Solamente aquel que cree y confía en él verdaderamente. Ese le va a obedecer. Y Jesús dice, el mandamiento que nos da, que le dio a sus discípulos y que nos da hoy a nosotros es de amar a vuestros enemigos. Notemos que no dice, ama a tu amigo, ama a aquel con el que te llevas muy bien. No dice eso. Dice, ama a tu enemigo, aquel que te aborrece, dice. Y no nada más lo ames, dice. Hazle bien. ¿Cuán difícil, hermano, puede ser esto? ¿O cuán difícil es? Amar a aquel que te ha defraudado, que te ha traicionado, que te ha insultado, que te ha agredido. Amar a aquel que te lastimó. Amar a aquel que te defraudó de alguna manera que tú no esperabas. Cuán difícil es amar. Y mayormente todavía hacerle bien. Cuando él te pagó con mal o cuando él hizo mal contigo, ahora tú debes de qué? De hacerle bien. Pero ¿sabes algo? Si eres discípulo de Jesús, lo vas a hacer. Si no eres discípulo de Jesús, no lo vas a hacer. Y te vas a justificar y vas a decir, pero es que me hizo esto, es que me agredió, es que me lastimó, es que me golpeó, es que no sé cuántas cosas podemos decir, pero Dios no te pregunta. Jesús no te pregunta. Él solamente te ordena y dice, ámale y hazle bien. Bendecid a los que os maldicen, dice Jesús. Bendícelos. Si ellos te maldicen a ti, tú bendícelos, dice. Y no nada más eso, dice, y orad por los que os calumnian, aquellos que te calumnian, aquellos que hablan mal de ti, aquellos que a través de palabras te ofenden, te lastiman, te hieren.
Oigan, porque hay palabras que hieren y lastiman hasta lo más profundo. Aquellos, dice, que te han herido con palabras, ora por cada uno de ellos. Pero no ores diciéndole, Señor, manda un rayo, Señor, y pártelos por la mitad, Señor. Señor, mira lo que me han hecho. Mira cuánto me han lastimado, Señor. No debes de orar de esa manera, sino que debes de orar al Padre pidiéndole bendición para la vida de cada uno de ellos. Cuán difícil es ser cristiano. Tú y yo tenemos la bendición de serlo. Tú y yo tenemos la bendición de expresarlo, pero también la bendición de demostrarlo a través de estas evidencias que Jesús está demandando de cada uno de nosotros. Aquel que te maldice, dice, bendícelo. Aquel que te calumnia, ora por él pidiendo bendición. Y no nada más eso. Vamos a seguir adelante. Dice, al que te hiere, entendamos, al que te golpea en una mejilla, notemos lo que dice Jesús. Dice, preséntale o ponle también la otra. Yo te pregunto, ¿estás dispuesto a hacer eso? Porque un discípulo de Jesús está dispuesto. Si te pegan en una, tienes que estar dispuesto, oigan, por obediencia a Jesús, a decir, aquí está la otra. Y no decir, me pegaste, me tocaste, ahí te voy. No, hermano. Ponle, preséntale la otra mejilla, dice. Al que te quite la capa, ni aun la túnica le niegues, dice. Aquella capa que servía en los tiempos de Jesús para cubrirse del frío. Dice, si alguien te quita esa capa, pues ya es una ofensa, porque te vas a congelar, te vas a morir de frío. Dice Jesús, entrégale también la túnica, lo que llevas debajo, entrégasela. A cualquiera que te pida, dice, dale. Y al que tome lo que es tuyo, no pidas que te lo devuelva, dice. Versículo 31. Y como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Yo te pregunto, ¿cómo quieres que hagan los hombres contigo? ¿Cómo quieres que te traten? ¿De qué manera? Así hazlo también con los hombres. Igual, de la misma manera. Porque al hacerlo, hermanos, estamos obedeciendo a Jesús, porque al hacerlo estamos en ese camino el cual se agrada al Señor, que andemos. ¿Por qué andas obedeciendo? De esa manera. Nosotros como creyentes debemos entonces de bendecir a los hombres. Porque al hacer eso, recordemos, estamos actuando conforme al mandamiento de Jesús.
usted bendecir a todos. Santiago dice en el versículo 10, de una misma boca, dice, procede, sale, bendición, dice. Pero también dice, de esa misma boca procede maldición. Y notemos, dice, hermanos míos, esto dice, no debe ser así, en ninguna manera. No hay una congruencia, no la hay. Ahora, los judíos, hermanos, eran un pueblo predispuesto a pronunciar maldiciones contra su prójimo. Recordemos tan solamente al apóstol Pedro, cuando momentos antes de ser arrestado, su Señor, nuestro Señor, le dijo, Señor, a donde tú fueras, yo voy contigo. Y momentos después, cuando Jesús es arrestado, cuando Jesús se encuentra ya siendo golpeado, cuando se encuentra en el pretorio, y Pedro le seguía de lejos, recordemos, y una primera mujer se le acerca y dice, tú eres uno de ellos, y él dijo, no. Después se le acerca a otro y dice, tú eres uno de ellos, y dice, no. Y a la tercera vez que se le acerca, le dice, tú eres uno de los que andaban con Jesús el Nazareno. ¿Y qué hizo Pedro? Empezó, dice, a maldecir y a jurar que no era uno de ellos. Recordemos también allá a Juan, también cuando andaba con Jesús y no fueron recibidos en una aldea de samaritanos y Juan le dijo a Jesús, Señor, permítenos orar a Dios y pedir así como Elías pidió que descendiera fuego del cielo. Permítenos, Señor, orar a Dios y consumir a toda esta aldea que nos han rechazado. Los judíos eran un pueblo predispuesto a pronunciar maldiciones contra su prójimo. Y Santiago amonesta a los hermanos, pero notemos que él los amonesta con amor y les dice, hermanos míos, con palabras tiernas, identificándose con ellos, con palabras llenas de amor y ternura, hermanos míos. Esto dice, ¿qué es esto? De bendecir y maldecir. Esto dice, no debe ser así. Esto no agrada al Señor. Esto no está bien que ustedes lo practiquen, lo hagan. Esto no está bien. Y allá el apóstol Pedro en su primera carta, capítulo 3, versículo 9, dice, no devolviendo mal por mal, dice, ni maldición por maldición, sino por el contrario, dice, bendiciendo, dice. No devuelvas mal por mal, dice. No devuelvas maldición por maldición. Ah, si me hacen un mal, yo también les voy a hacer mal. Es que no me conocen todavía. Es que no saben con quién se han metido. Es que no saben de lo que yo soy capaz. No, hermano, eso ya no procede en nosotros. No devolviendo mal por mal, dice. Ni maldición por maldición. No, sino todo lo contrario, dice.
bendiciendo. Y entendamos, haciendo el bien. Aquel que te hace mal, tú hazle bien. Aquel que te maldice, dice, tú bendícele, dice. Porque debes de saber esto, dice, que fuiste llamado ¿para qué? Para que heredes bendición. Y si fuiste llamado para heredar bendición, oiga, entendamos esto, tú debes de bendecir. Así como tú eres bendecido, así como tú fuiste llamado un día desde la eternidad para heredar esa bendición de parte de Dios, tú debes de bendecir a todos, mayormente aquel que te hace mal, mayormente aquel que te maldice, tú bendícele. De una misma boca, dice, proceden, salen bendición y maldición. Hermanos míos, esto dice no debe ser así. Esto no es así. Si te hacen mal, tú haces el bien. Si te maldicen, tú bendice. Eso es lo correcto. Para eso fuiste llamado. Para heredar bendición. Pues da bendición. Reparte bendición. Proclama y habla bendición a aquellos que te maldicen. Tú bendíceles. Porque la bendición de Dios está en ti. Mora en ti, está presente en ti, está en tu corazón, en tu mente, en tu boca. Por eso proclama, habla bendición. Y aunque te maldigan, tú bendice. Aunque te hagan mal, tú haz el bien. Porque de esa manera das testimonio, de esa manera das evidencia de que eres un cristiano, de que eres un discípulo de Jesús. No es de otra manera, hermano. Es así. Ahora, podemos preguntarnos, ¿por qué pronunciar maldición sobre otro? ¿Por qué? Te digo algo, no le hacen daño y podrás pasarte toda tu vida maldiciendo a las personas que no le haces daño. Te digo algo, el único que puede maldecir y traer consecuencias en la vida de las personas es Dios mismo. Y tú podrás repetir y cansarte de repetir maldiciones a los hombres, a las personas, pero no les harás ningún tipo de daño. Porque de ti no depende nada. Y tienes que saber esto. Esas maldiciones rebotan hacia la persona que las dice. Oigan, y lo ponen bajo la maldición de Dios mismo. Antes de maldecir entonces, hagamos un alto. Santiago dice, esto no debe ser así, porque tú no eres nadie para maldecir.
Al contrario, esas maldiciones que tú profieres, que tú hablas, que tú declaras, rebotarán en tu contra en una forma de maldición, pero no de esa persona hacia ti, sino de Dios mismo en contra de ti. Esto no debe ser así. ¿Por qué maldecir entonces? ¿Por qué desgastarte en maldecir? Esto no es así. ¿Acaso alguna fuente, dice? ¿Acaso algún pozo? ¿Acaso algún manantial echa, dice, o hace brotar por una misma abertura o por un mismo agujero agua dulce y amarga? La respuesta a esta interrogante es un no rotundo, porque una fuente no echa de la misma abertura agua dulce y amarga, no lo echa. O bien brota de esa fuente, de ese manantial, agua dulce, o bien brota agua salada o amarga. Pero no puede, por un mismo agujero, por una misma abertura, no puede salir agua dulce y agua amarga. No. Ahora, la mayoría de las fuentes, hermanos, que había en la región de Palestina, no servían para el consumo humano, para tomarse, no servían, porque la mayoría de las fuentes o de los manantiales era de agua con sabor a azufre y no se podía tomar. Otras muchas fuentes o manantiales eran de aguas saladas o amargas y no se podían tomar. Pero había algunas fuentes de agua dulce, fuentes que eran buenas para el consumo. Pero debemos de entender, hermanos, que de la misma fuente no puede brotar agua dulce y agua amarga. No puede brotar, no puede fluir, no puede salir de una misma hendidura, de un mismo agujero, de una misma grieta, de un mismo manantial. No puede brotar agua dulce y amarga, dulce o salada. No puede. O bien es amarga o bien es dulce. No se puede. Y Santiago dice, hermanos míos, ¿puede acaso, dice, la higuera producir aceitunas o la vid higos? Y nuevamente la respuesta rotunda es no, un rotundo no, porque una higuera no puede producir aceitunas en ninguna manera. Una vid no puede producir higos. Esto es antinatural. Esto va contra naturaleza. No puede. Entendamos, cada especie de árbol produce su propio fruto. No puede entonces la higuera producir aceitunas. No puede entonces en ninguna manera la vid producir higos. En ninguna manera. Y Jesús mismo lo enseñó también allá en el Sermón del Monte. Allá en el capítulo 7 de Mateo, versículo 15, dice Jesús, guardaos de los falsos profetas, dice, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro, dice, son lobos rapaces. Por sus frutos, dice, los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos
¿O acaso se recogen higos de los abrojos, de los cardos, también de las espinas? En ninguna manera. Y podemos contestar también a la pregunta de nuestro Señor Jesucristo, en ninguna manera no se puede. No se puede recoger uva de las espinas, porque la vid no tiene espinas. No se puede recoger higos de los abrojos, de los cardos, porque los higos no salen de allí. Así todo buen árbol, dice, da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol, dice, dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. En ninguna manera se puede, hermanos. El árbol bueno, por naturaleza, dará frutos buenos. No puede dar un fruto malo. Y el árbol que es malo no puede en ninguna manera dar un fruto bueno. Por naturaleza no se puede. Jesús mismo lo dijo también, ahí mismo Mateo capítulo 12, versículo 33, dice, o haced el árbol bueno y su fruto bueno, o haced el árbol malo y su fruto malo. Porque por el fruto se conoce qué cosa, el árbol. ¿Tienes duda de qué será un árbol que esté plantado en tu patio o en algún lugar? Espérate a que dé su fruto. Porque por el fruto se conoce el árbol. La lengua, hermanos, al expresar sentimientos opuestos, entendamos, como bendición y maldición, son sentimientos opuestos. Demuestra que está fuera de armonía con la ley de Dios. Porque no podemos bendecir y al mismo tiempo maldecir. No podemos en ninguna manera. O bendices a Dios, alabas a Dios y hablas bien de Dios, y por consiguiente bendices al hombre, hablas bien del hombre, porque está hecho, recordemos, a imagen y semejanza de Dios, o estás fuera de la ley de Dios. Expresa sentimientos opuestos. Estás fuera de la armonía totalmente con la palabra de Dios. Hermanos míos, dice Santiago, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Definitivamente no. Dice, así también, ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Notemos, ninguna fuente, dice, puede al mismo tiempo, por la misma abertura, por el mismo hoyo, dar agua salada y dulce. No se puede. Si la naturaleza es incapaz, hermanos, de ir contra de sus propias funciones, entendamos, la fuente de agua dulce da agua dulce. La salada da salada. El árbol bueno, frutos buenos. El árbol malo, malos frutos. La vid da uvas. La higuera da higos. El olivo da aceitunas. Entonces entendamos, de una forma natural, la lengua del hombre que goza de una nueva naturaleza por gracia de Dios
debe de alabar a Dios, dice Santiago, y bendecir al hombre que porta la imagen de Dios. Y eso es ser congruentes. Verdaderamente, hermanos, estamos alabando a Dios. Estamos bendiciendo a Dios, pero también al hombre. Verdaderamente bendices a aquel que te maldice, aquel que te persigue, aquel que te hace mal, aquel que habla mal de ti, aquel que te ofende, aquel que te ha defraudado, te ha lastimado. ¿Verdaderamente lo estás bendiciendo? ¿Y estás pidiendo a Dios por bendición en su vida? Si lo haces así, hay una congruencia. Y de una forma natural, así como la vid da uvas, de una forma natural, así como la higuera da higos, tú alabas y bendices a Dios y bendices y hablas bien del hombre. Quiera Dios, hermanos, que cada uno de nosotros, en verdad, demos testimonio de que Cristo vive en nuestro corazón, de que Cristo es quien reina y gobierna nuestro corazón. ¿Y de qué manera vamos a dar evidencia, hermanos? Cuando bendigas a Dios y con esa misma lengua que bendices a Dios, bendigas a aquel que te daña, que te lastima, que te ofende. Ese es el momento cuando hay una congruencia. Y el cristiano lo hace como un acto de obediencia a Jesús mismo. Quiera Dios, hermanos, entonces que cada uno de nosotros verdaderamente vivamos en esa armonía y actuemos conforme a naturaleza.